El Éxodo en el capítulo 32, en los versos del 7 en adelante. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yahvé dijo a Moisés: anda, baja, porque se ha pervertido tu pueblo, el que sacaste del país de Egipto. Bien pronto se han apartado del camino que yo les había prescrito. Se han hecho un becerro fundido y se han postrado ante él. Le han ofrecido sacrificios y han dicho: este es tu Dios, Israel, el que te ha sacado del país de Egipto. Y añadió Yahvé a Moisés: ya veo que este pueblo es un pueblo de cabeza dura, rebelde. Déjame ahora que se encienda mi ira contra ellos y los devore. De ti, en cambio, haré un gran pueblo. Pero Moisés trató de aplacar a Yahvé, su Dios, diciendo: ¿por qué, oh Dios Yahvé, ha de encenderse tu ira contra tu pueblo, el que tú sacaste del país de Egipto, con gran poder y mano fuerte? ¿Por qué ha de decir los egipcios: los sacó con mala intención, para matarlos en las montañas y exterminarlos de la superficie de la tierra? Abandona el ardor de tu cólera y arrepiéntete de la amenaza contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a quienes por ti mismo juraste: multiplicaré la descendencia de ustedes como las estrellas del cielo, y toda esta tierra de la que les he hablado se la daré a sus descendientes, que la heredarán para siempre. Y Yahvé renunció a lanzar el mal con que había amenazado a su pueblo. Palabra de Dios. Estimados hermanos, este es un tema muy importante, porque de aquí nosotros podemos sacar varios elementos, ideas, conceptos, subtemas que nos pueden ayudar mucho. Por ejemplo, se puede también hablar de la idolatría. ¿Cómo comienza una persona o un pueblo, una familia, idolatrándose? Es decir, quitando a Dios de su corazón, que ya no sea el centro de su vida, que ya no sea el que dirija, el que guíe, el que domine nuestros corazones. Eso sucedió con Israel. Lógicamente, en aquel tiempo no era fácil. No era fácil porque el pueblo venía con aquella incertidumbre, queriendo saber, queriendo conocer quién realmente los había sacado de Egipto. Pues no veían a ese Dios. Simplemente Dios utilizaba a Moisés como profeta y a Aarón, su hermano, como sacerdote. Pero la incertidumbre, la curiosidad del pueblo: ¿y quién es Dios? ¿Cuál es Dios? Queremos conocer a ese Yahvé que tanto nos habla Moisés y Aarón. ¿Quién es ese Yahvé? El Dios de los ejércitos. ¿Quién es ese Yahvé? Porque queremos darle gracias, queremos agradecerle, y no solo agradecerle, sino que rendirle culto, es decir, adoración, sacrificio por la alegría de verlo sacado de una esclavitud de años en Egipto. Pero ahí comienza el problema. La curiosidad, hermano, como dice el dicho, mató al gato, ¿verdad? Y eso mismo nos puede suceder a nosotros. Si nosotros no tratamos de crecer en fe, madurar en la fe y convencernos de que nuestro Dios es un Dios verdadero, que es un Dios único, pero eso sí, también es un Dios celoso, que no quiere compartirnos a nosotros con otros dioses. Ojo y oído, dioses con D minúscula, no dioses con D mayúscula. Porque ese es el pecado, cuando el ser humano se aparta de veramente su corazón
del Dios verdadero, imagínense ustedes cómo se imaginaban a Dios el pueblo de Israel. Con un becerro, un macho cabrillo, la imagen de una ovejita. Así se imaginaban a Dios. La curiosidad muchas veces nos lleva a nosotros a cometer grandes errores, errores garrafales, errores de muerte espiritual, porque eso es lo que Dios quería hacer con su pueblo, exterminarlo. Y le dice, pueblo de cabeza dura, pueblo rebelde, pueblo obstinado, pueblo que se deja dominar por el pecado, se deja llevar por las inclinaciones de su mente, de su vista. Hermanos, este es un tema bastante fuerte, bastante profundo. Ahora, como católicos tenemos que ser claros. Como católicos tenemos que decir la verdad. ¿En qué sentido? Decir la verdad. ¿Qué es la idolatría y qué no es idolatría? Porque lo que sucedió en ese momento sí fue idolatría. Y eso es lo que mis hermanos separados no pueden entender. Porque les falta la luz espiritual de verdad de Dios para reconocer y entender qué es pecado, qué es idolatría y que lo que hacemos los católicos no es idolatría. Porque nosotros entendemos y aceptamos que la idolatría es un pecado mortal. Es un pecado que nos aleja de Dios, nos aparta de Dios y nos aleja también del cielo. Pero, primeramente, nosotros, ¿adoramos un toro nosotros, hermanos, como católicos? No. ¿Adoramos un becerro, es decir, una oveja? ¿Un chivito recién nacido? No. Adoramos a Dios y a nadie más. Y entonces, hermano Marvin, ¿por qué tienen imágenes en la iglesia católica? Porque las imágenes que tenemos en la iglesia católica no son imágenes para idolatrarse, para adorarlas, sino para venerarlas, para recordarlas. Porque en nosotros comprendemos la magnitud, la alegría, la importancia que al ver la imagen de la Virgen María, recordar y vivir, imitar sus virtudes, para que nosotros también podamos acercarnos un poquito más y más a Dios. Es decir, que con los ejemplos de nuestros santos, que se nos adelantaron, que ya están en la presencia de Dios, San Francisco de Asís, San Martín de Porres, San Antonio de Padua, San Antonio Abad, San Antonio del Monte. Aunque estos tres parece ser que es el mismo, pero se le da distinta, tiene distinta historia. Todas esas imágenes, ninguna de ellas, ni la de la Santísima Virgen María, la tenemos en la iglesia como una diosa para idolatrarnos, para adorarla. Es pecado adorar una imagen. Oiga, como católico lo estoy diciendo. Y no estoy mintiéndome, ni mintiendo ni engañando a nadie. Y si como me decía un amigo, ¿verdad? Un amigo, pero Marvin, te logro comprender a vos, que tenés una mentalidad distinta a otros muchos católicos. Pero hay católicos que sí adoran un muñequito, adoran una imagen, la besan, le piden, le lloran. Entonces les dije yo, pero esa no es la formación ni la educación que la iglesia nos manda a hacer. Ya son cuestiones ideológicas, sentimentalistas o formaciones antiguas de sus papás, de sus abuelos. No de la iglesia católica en sí, general, universal. Y entonces, ¿qué podemos hacer con esa gente? Me decía. Bueno, hay que formarla.
Precisamente estos temas que se le llaman apologética son temas de formación en la fe para descubrir, para interiorizar, profundizar y más allá para confirmar mi fe. Escuche bien, para confirmar mi fe en la iglesia, enamorarme cada día, cada vez más de mi iglesia, de nuestra iglesia. Hermanos, voy a volver a comentar la historia que sucedió en el capítulo 32 del Éxodo y luego veremos, analice. Dice la palabra del Señor. Dios estaba teniendo un diálogo, un encuentro, porque Dios le iba a dar las tablas de la ley para regir la ley de Israel. Y Moisés era el intermediario, el intercesor, el mediador entre Dios y el pueblo. En eso estaba, mire cómo es el pueblo, por eso que el pueblo necesita tener pastores, y pastores con corazón de oveja, con olor a oveja, como dice el Papa Francisco. El Papa Francisco les pide a los sacerdotes, obispos, diáconos, que tengan ese corazón como el de Cristo. Un corazón con olor a oveja quiere decir corazón de corazón, corazón a corazón, cercano al pueblo, sentir con el pueblo como predicaba también nuestro santo San Óscar Arnulfo Romero. El sentir con la iglesia, caminar con su pueblo. Sacerdote que camina junto al pueblo comprende el problema, el dolor, la aflicción del pueblo. Pero pastores que solamente mandan al pueblo, vayan, y él no va con ellos, los abandona, no es un buen ni verdadero pastor. Por eso que en ese momento el pueblo de Israel quería ver a su Dios, quería conocer al Dios que lo había sacado de la esclavitud de Egipto y rendirle honor, rendirle culto, rendirle adoración, rendirle sacrificio. Pero se equivocaron. La imagen que tenían en la mente del Dios. Y comienzan a pervertirse. Comienza, hermano, de ahí nace el pecado tremendo que estamos viendo en la actualidad, del lesbianismo, de la prostitución, del homosexualismo, porque cuenta la historia que se embriagaron hombres y mujeres en aquel culto, supuestamente culto, ofreciéndolo a Yahvé, pero no era el Yahvé verdadero, sino que era el Yahvé con la imagen de un becerro fundido en metal, de plata. Lo dice la Sagrada Escritura. Bien pronto se han apartado del camino que yo les había prescrito. Se han hecho un becerro fundido y se han postrado ante él. Le han ofrecido sacrificios y han dicho: este es tu Dios Israel, el que te ha sacado del país de Egipto. Eso enfureció a Dios, con razón, con toda la razón. Hermano, si yo como predicador católico te dijera ahora: este es tu Dios, Garita Palmera, pueblo católico, póstrate ante esta imagen de este crucifijo, póstrate delante de la imagen de la Virgen María, adora la imagen de Monseñor Romero, allí yo estuviera cometiendo un garrafal error. Y te estuviera induciendo y atrayendo y llevándote al pecado de la abominación, de la idolatría. Pero nosotros no adoramos ídolos, no adoramos imágenes, no le pedimos porque sabemos que son imágenes, hermano, que solo representan algo, solo nos enseñan, nos recuerdan sus virtudes, los valores espirituales que vivieron. Estimados hermanos, no hay donde perderse. Ay, hermano Marvin, entonces explíqueme una cosa: ¿por qué andan cargando en hombro la imagen de ese muñequito? Pues que es la imagen de Jesús, pero no es Jesús. Ah, pero eso es distinto. Andar cargando una imagen a decir, la andamos adorando. Oiga la diferencia. A decir, le andamos pidiendo a la imagen. No, lo que andamos haciendo es como dramatizar en carne propia
más o menos la forma como nuestro Señor Jesucristo padeció, murió, lo enterraron y resucitó por amor a ti y por amor a mí. Una forma dramatizada. Pero eso no quiere decir que los que andan cargando la imagen del Nazareno o del Santo Entierro seamos idólatras, porque no le andamos adorando, no le andamos pidiendo a esa imagen que nos salve ni que nos perdone, porque no oye, no entiende, no mira, no habla, no siente, porque es una imagen, simplemente una imagen. Y eso no es pecado, cargar una imagen. El pecado de la idolatría real es tenerla como Dios, adorarla como Dios, pedirle favores como que fuera un Dios. Ese es el pecado, esa es la idolatría. Y eso no lo hace la Iglesia Católica. Que te quede claro, que nos quede claro. Por eso yo siempre les invito, hermanos, compartan nuestros videos, ayúdenos a transmitir. Conviértase usted un misionero, un evangelizador también, porque en la forma como usted lo transmite, lo comparte, usted también está predicando. Porque a través de sus medios, a través de sus amigos, usted está llegando a más personas que conozcan la fe verdadera de nuestra iglesia. Dios le dijo a Moisés que iba a destruir a su pueblo por haberse pervertido. Número 1. Porque lo habían traicionado. Número 2. Y porque le habían ofrecido culto a una imagen que ni tan siquiera era la imagen de Dios. ¿Cuántas veces en la Biblia nos ha dicho algún pasaje de Génesis al Apocalipsis que la imagen de un becerro es la imagen de Dios? Que la imagen de un perrito por ahí que me está haciendo bulla, me está alegrando, o nos está sirviendo como perturbación, es la imagen de Dios. No, la Sagrada Escritura dice que Dios hizo al hombre, a ti y a mí, a nuestra imagen y semejanza. Entonces, un becerro no es imagen de Dios. No nos equivoquemos. En aquel tiempo no solamente eran becerros, hermano. Cuando tú entrabas a los templos, vamos a decir, egipcios, cuántas imágenes de toros, ¿sí? De bueyes, de dragones, de leones. Lee las escrituras, lee la historia y te darás cuenta que no te estoy mintiendo. Repito, el pecado es tenerla como Dios, pedirle favores, pedirle milagros, creer que ese animal, creer que esa imagen, creer que esa, vamos a decir así, que ese ser creado, criatura creada por Dios, sea un Dios. Cuidado, no malinterpretemos las cosas. Hace poco escuchábamos una lectura, estaba en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, en los versículos del 19 en adelante, por ahí, y decía: ustedes han abandonado al arquitecto por adorar las criaturas que el arquitecto hizo. Pablo ahí quiere decir eso, mira, ahí sí es idolatría. Abandonar a Dios, que fue el creador, por eso se llama arquitecto, al creador de todas las cosas, de todas las aves del cielo, de todos los astros del cielo, y nos hemos quedado con ellas, adorando imágenes, adorando al Dios Sol, al Dios Luna, al Dios Lluvia, y nos hemos apartado del arquitecto, es decir, del creador, que es Dios nuestro Señor. Pues bien, comienza el papel de Moisés como intercesor, el papel de nuestros ministros en la iglesia. Gracias a Dios estamos en la iglesia católica, la iglesia que Cristo fundó, y nos ha regalado sacerdotes, hermano. Los sacerdotes son los que interceden
abogan, realizan sacrificios por el perdón de nuestros pecados. Eso lo leímos en el tema anterior de apologética, Hebreos capítulo 5, verso del 1 al 4 al 5 pueden leer. Sacerdotes son sacados de entre los hombres, elegidos por Dios nuestro Señor, para que intercedan, para que realicen ofrendas, sacrificios y acciones de gracias ante Dios. Representan al pueblo ante Dios. Eso es lo que hizo en esta ocasión Moisés. Moisés comienza a interceder. Aquí hay un jueguito de palabras, bien bonito. Pero Moisés no era fácil, hermano. Moisés era un hombre sabio, inteligente. Oiga lo que le dice, cuando Dios le dice, voy a acabar a exterminar a tu pueblo, le dice, al que tú sacaste de Egipto. Viene Moisés y le dice, pero en otras palabras, ¿verdad? Le dice, no lo saqué yo, mi Señor. Fuiste tú quien lo sacaste, que a través de mí, sí. Pero yo no soy nada ni soy nadie. Y le dice estas palabras, verso 11, para que te desengañes en tu Biblia, léela. Trató de aplacar a Yahvé, su Dios, diciendo, ¿por qué, oh Yahvé, ha de encenderse tu ira contra tu pueblo? Como le dice, no es mi pueblo, es tu pueblo, es tu heredad, es tu creación, el que tú elegiste, el que tú sacaste, no lo saqué yo, del país de Egipto, con gran poder y mano fuerte. ¿Por qué ha de decir los egipcios? Ahí lo interrogó y lo cuestionó. Y mire, Yahvé se deja seducir, se deja enamorar por su siervo humano, carnal, de carne. Y no era Dios Moisés. Pero hay algo importante, que Moisés era escuchado, oído por Dios. Y como Moisés era un hombre íntegro, un hombre santo, un hombre humilde, Dios le escuchaba y le obedecía también a su servidor. Y lo presiona y lo pone entre la espada y la pared, Moisés, diciéndole, si tú lo exterminas, ¿qué va a decir los egipcios? ¿Ve? Lo sacó con mala intención para matarlos en las montañas y exterminarlos de la superficie de la tierra. Eso va a decir tu pueblo enemigo si tú exterminas a Israel, a tu pueblo, el elegido, le dice Moisés. Ahí Dios comienza a hacerle decir, en realidad, ¿qué estoy haciendo? Mis enemigos van a decir que soy malo. Mis enemigos van a decir que me estoy vengando, que soy un Dios vengativo. No soy un Dios lleno de amor. Yo saqué a mi pueblo para liberarlos. Saqué a mi pueblo para salvarlos. Y responde Yahvé a Moisés, arrepiéntete de la amenaza contra tu pueblo y acuérdate, le dice Moisés, de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a quienes por ti mismo juraste, multiplicaré la descendencia de ustedes como las estrellas del cielo, y en toda esta tierra, de la que les he hablado, se la daré a sus descendientes, que heredarán para siempre, le dijo Moisés al Señor. Y el Señor hizo esto, verso 14, y Yahvé renunció, escucha, qué precioso, Yahvé renunció a lanzar el mal con que había amenazado a su pueblo. Palabra de Dios. Yahvé se aplacó, Yahvé reflexionó, reaccionó y renunció a lanzar el mal con que había amenazado a su pueblo. A través de la intercesión de Moisés, el poder de la intercesión que tiene el ser humano delante de Dios, especialmente aquel hombre, aquella mujer que le sirve sinceramente a Dios. El predicador, el catequista, el coordinador, el ministro, el sacerdote, la monja, el obispo, el papa, el cardenal, que le sirve obediente y humildemente a Dios sus peticiones de intercesión ante su pueblo, ante sus ovejas, ante su pequeña comunidad, ante su grupo de oración, ante su familiar enfermo, ante un hermano, una persona enferma. Dios escucha la oración de sus siervos, porque Él es Dios